Hoy estamos en las Islas Canarias. En este vídeo vamos a visitar 3 rincones de 3 islas diferentes. ¿Nos acompañan? Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Lanzarote, nos vamos al sur, al municipio de Yaiza. Hemos llegado hasta aquí para conocer el Charco de los Clicos, más conocido como el Charco Verde. ¿Por qué? Porque es uno de los sitios más visitados de la isla y siempre nos pasamos por el Golfo, que es así como se llama el barrio, para ver esta maravilla de la naturaleza. Se encuentra en el interior de un gran cráter abierto al mar, ubicado en el Golfo. Este charco laguna está conectada al océano por grietas subterráneas y separada al mar por esta playa de arena negra. Su color verde característico se debe específicamente a la acumulación de un alga, la rupia marítima, y el baño está prohibido. Su nombre se debe a unos mariscos comestibles llamados clicos y fueron muy abundantes en su antigüedad hasta que se extinguieron. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Fuerteventura. Nos encontramos en el barrio de Villaverde visitando 2 de los molinos que tenemos actualmente aquí. Aunque parece que todo se ha quedado a media porque la verdad que el acceso no está muy bien. Pero aquí estamos. Ese es el primero donde la Godoy se acerca a subir las escaleras. Y allá a lo lejos tenemos el segundo. Los molinos de viento se introducen en Fuerteventura en una época en donde prosperó el cultivo del tomate, la alfalfa, el trigo y la cebada. Su implantación se vio favorecida por la presencia de los vientos alisios. Como podrán comprobar, ese sonido de fondo. Fuerteventura siempre ha sido un sinónimo de viento, que es la fuente de energía de estos molinos. Es un molino de viento tradicional, de planta circular, dispone de 2 o 3 alturas y de 4 o 6 aspas, es decir, una copia de los molinos de Castilla. A ver, ciudadanos del mundo, os comento, si notáis viento, no es viento, es una pequeña brisa, porque Fuerteventura en septiembre nunca hay viento, ¿vale? Palabras textuales, cada vez que veníamos nos decían, vengan en septiembre, que en septiembre no hay viento. No hay viento. A ver, voy a grabar. Me grabó a mí un envidioso, quiero que lo graben también, moviendo las piernas. No tiene iniciativa propia. Ahora nos encontramos en la zona de Tefía, perteneciente al municipio de Puerto Rosario. Aquí vemos otro molino de viento que se usaban para moler los granos de los cereales, en algunos casos tostados, y los cuales se obtenía el famoso gofio de Canarias, o sin tostar la harina, proporcionando enormes ventajas para facilitar esta tarea. Como pueden comprobar, la orientación del rotor de las aspas hacia los vientos dominantes se realizaba por medio de un timón de madera que se situaba siempre en el extremo opuesto del rotor de aspas, que posibilita el giro de 360 grados. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Tenerife y nos hemos ido hasta el municipio de Buenavista del Norte. Cerca del faro de Buenavista del Norte nos encontramos con una gran cavidad que está abierta en la tierra, donde un arco une su interior con uno de los charcos de la zona que es alimentada por el agua del océano. Este cráter es conocido como el Rayo de Buenavista del Norte.
Una leyenda popular comenta que este agujero es producto de un rayo. Una noche de tormenta cayó un rayo en la zona dejando este gran cráter. Aunque no ha sido comprobado que fuese así, nosotros somos los que creemos esta historia y esta leyenda. Aunque la naturaleza es capaz de dibujar esta hermosa obra de arte, a veces también hay que ponerle un poco de letra y así crear una leyenda. Imaginación, pero queda la verdad que muy bien. Desde arriba podemos ver cómo su forma se parece o nos parece a nosotros una judía. ¿Qué dicen ustedes? Un hueco que se debe más a la propia erosión del terreno, al paso del tiempo, que a un hipotético fenómeno meteorológico. Pero bueno, ya hemos dicho que las leyendas están ahí. Para hacernos una idea del tamaño de este cráter, podemos comprobar cómo Inma es tan pequeñita. Vemos que va caminando alrededor del cráter. Ahora nos vamos a ir acercando un poquito con el dron, pero es alucinante el tamaño que tiene este gran cráter llamado el Rayo de Buenavista. Sobre el faro, comentar que es de estilo eléctrico, con una torre de planta cuadrada donde sobresale una escalera en espiral. Está rodeado por esta escalera de 211 peldaños y a muchos su diseño le recuerda a un sacacorchos. Si se fijan verán que es cierto. Tiene una altura de unos 41 metros y fue terminada en 1990. Cerca de este rayo tenemos los charcos de Buenavista del Norte, donde nos podemos dar un baño y refrescarnos antes de seguir la ruta. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el mar del norte y tenemos que tomar todas las precauciones necesarias. Aquí tenemos uno de los faros más atípicos de las Islas Canarias que hemos visto. Estamos en Buenavista del Norte. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like. Ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.